Buenos días, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 3. Y a continuación vamos a estar hablando acerca del análisis IC con tablas. El análisis IC con tablas es el proceso de cambiar los valores de las celdas para ver cómo esos cambios afectarán el resultado de las fórmulas de la hoja de cálculo. Si se tiene una fórmula que utiliza una o dos variables o varias fórmulas que utilizan una variable común, puede utilizar una tabla de datos para ver todos los resultados en un solo lugar. Las tablas de datos forman parte de un conjunto de comandos que se denominan herramientas de análisis IC. El uso de tabla de datos facilita que se examine una gama de posibilidades de un vistazo, porque se enfoca en solo una o dos variables. Los resultados son fáciles de leer y compartir en forma de tabla. Si el recálculo automático está habilitado en el libro, los datos de las tablas de datos se actualizan inmediatamente y como resultado siempre obtendrá nuevos datos e información. El análisis IC con tablas puede ser con tablas de datos de una o dos variables. A continuación vamos a ver una tabla de datos de una variable. Tabla de datos de una variable. Se usa una tabla de datos de una variable si se desea ver cómo diferentes valores de una variable en una o más fórmulas cambiarán los resultados de estas fórmulas. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de una variable para ver cómo diferentes tipos de interés afectan al pago mensual de una hipoteca mediante la función pago. Se escriben los valores de variables en una columna o fila y los resultados aparecerán en la columna o fila adyacente. Las fórmulas que se utilizan en una tabla de datos de una variable deben hacer referencia a solo una fórmula de celda de entrada. En la imagen que se muestra en pantalla se puede ver cómo luciría una tabla de datos de una variable. Tabla de datos de dos variables. Se usa una tabla de datos de dos variables para ver cómo diferentes valores de dos variables en una fórmula cambiarán los resultados de la misma. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de dos variables para ver cómo diferentes combinaciones de tipos de interés y términos de préstamos afectarán al pago mensual de una hipoteca. Una tabla de datos de dos variables usa una fórmula que contiene dos listas de valores de entradas. La fórmula debe hacer referencia a dos celdas de entrada diferentes. En la imagen que se muestra en pantalla también se puede observar cómo luciría una tabla de datos de dos variables. Y posteriormente vamos a poder observar cómo utilizar el análisis IC con tablas en Excel. Gracias. Muy buenas, compañeros. Yo les puedo mostrar la aplicación de la función IC. Esta se utiliza para proyectar datos a futuro en base a datos que ya tenemos actualmente. Por ejemplo, saber cuántas cuotas mensuales tenemos que pagar basada en diferentes intereses, pero teniendo el mismo plazo. Tenemos un padre de familia que quiere pedir un préstamo de 40,000 para pagar una bicicleta para su hijo. Quiere saber la cuota mensual basada en diferentes intereses para calcular cuál le conviene más. El primer banco le ofrece una tasa de interés del 9% mensual a 60 meses. Ok, tenemos que el préstamo es de 40,000. La tasa de interés es del 9% mensual y el plazo mensual son 60 meses. Aquí utilizaremos la función pago para calcular el pago mensual. Ahora, nosotros quisiéramos saber, en base al mismo plazo y el mismo préstamo, cuánto pagaríamos mensual con diferentes intereses. Entonces nosotros generaríamos una tabla con diferentes intereses. Como podemos ver, tenemos el 1%, el 7%, el 6% y el 9% para poder comprobar que nuestra hipótesis esté correcta. Dentro de esta celda vamos a poner la fórmula de referencia, que en este caso es nuestra celda C7. Seleccionaremos nuestro rango donde queremos aplicar nuestra hipótesis de datos. Vamos a la pestaña de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y tendremos esta ventana, la cual nos tendrá una celda de entrada fila o una celda de entrada columna. En nuestro caso será columna, ya que nuestros porcentajes de interés están en una columna, y tomaremos como referencia la celda C5. Presionaremos aceptar y, como vemos, nos genera diferentes pagos mensuales para diferentes tasas de interés, pero basadas en un solo plazo y en un solo capital. Esta se conoce como análisis de hipótesis de datos de tabla en una variable. Lo que nos faltaría aquí sería únicamente seleccionar nuestros datos y le cambiamos la moneda a la cual nos convenga más, y en este caso sería el empira. Ok, para el análisis de hipótesis de tabla de datos en dos variables, tendríamos que hacer prácticamente casi el mismo procedimiento, con la única diferencia que ahora tendríamos dos variables. Tenemos el siguiente ejemplo. Un emprendedor quiere solicitar un préstamo a un banco para abrir un nuevo negocio.
El préstamo que va a solicitar es de 100.000 lempiras, pero quiere saber con qué banco y a qué tasa de interés le conviene más realizar dicho préstamo basado en su capacidad económica de pagar las cuotas anuales. Aquí tendríamos el cálculo. La tasa de interés, como no las mencionan, vamos a tomarlo como que si fuera 2.5%. El plazo, como igualmente no lo mencionan, son 3 años. Y el préstamo es de 100.000 lempiras. Usaríamos la fórmula de pago. Aquí, como previamente lo hicimos, copiamos nuestra fórmula en la cual queremos referenciarnos para realizar nuestra hipótesis de datos, que sería en la celda C6. Aquí tenemos las diferentes tasas de intereses y aquí los diferentes años. Como ven, son dos tipos de variables. Tanto la tasa varía como los años varían. Entonces seleccionamos nuestro rango de datos y nos iríamos de nuevo a la opción de análisis de hipótesis. Vamos a la tabla de datos y como ven, ahora vamos a utilizar dos variables. En la variable de fila vamos a seleccionar nuestros años y en la variable de nuestra columna vamos a seleccionar nuestros intereses, ya que en nuestra fila tenemos nuestros años y en nuestra columna nuestros intereses. Presionamos aceptar y nos va a generar automáticamente todos los datos a futuro, los cuales queremos calcular en vez de realizarlo manualmente. Como vemos, para 5 años, para 5% de interés a 3 años, tendremos 36.720.86 lempiras, que sería la cuota anual que tendría que pagar nuestro emprendedor. Buenos días, mi nombre es Christopher y yo vengo a hablar del análisis y para qué sirve. Y el análisis sirve para cambiar los procesos y los valores de las celdas para ver cuáles son los valores que afectan el resultado. Y permite una organización de la cantidad más exacta y los cambios que pueden transgredir a ver ciertas cosas que facilita la manipulación y los accesos de datos. Y un ejemplo que podría hacer sería los ingresos, como se puede ver en la imagen, los ingresos brutos, que serían 50.000 lempiras, por ejemplo, y los costos de los productos vendidos. Y el beneficio bruto, que es el subvaliente, lo que sobró del dinero, sería 36.800. Y el análisis crea las tablas de datos y escenarios para tomar un conjunto de valores que determinan los posibles resultados. O sea que esa información puede variar según la cantidad ingresada a las celdas. Y el análisis, como ya lo mencioné, sirve para sacar los presupuestos, administrar ciertos gastos o ingresos que tenga la empresa, ya que el análisis sí se puede utilizar para un ingreso de datos en una empresa. Buen día, mi nombre es Ashley Álvarez y les estaré hablándole de la diferencia del análisis y sí otros tipos. En Excel, el análisis de datos se refiere a la capacidad de utilizar herramientas y funciones para examinar y procesar datos de manera más avanzada. Hay diferentes tipos de análisis en Excel, incluyendo el análisis con escenarios, los cuales presentaré a continuación. Análisis de datos comunes. En Excel puedes realizar análisis básicos como sumas, promedios, máximos, mínimos, desviaciones estándar, entre otros. Estas funciones te permiten obtener rápidamente información resumida sobre tus datos. Análisis de tendencias. Excel también ofrece herramientas para analizar tendencias en los datos a lo largo del tiempo. Puedes utilizar gráficos de dispersión, líneas de tendencia y análisis de regresión para visualizar y examinar patrones y relaciones en tus datos. Análisis con escenarios. Esta característica de Excel te permite evaluar diferentes situaciones hipotéticas alterando los valores de ciertas celdas en una hoja de cálculo. Puedes crear múltiples escenarios, cada uno con diferentes conjuntos de valores, y ver cómo afectan los resultados de fórmulas y cálculos en tu hoja de cálculo. Es útil para el análisis de sensibilidad y toma de decisiones basadas en diferentes variables. Por ejemplo, si estás realizando un análisis financiero, puedes crear varios escenarios de ingresos y gastos para evaluar cómo afectarían tus resultados financieros. Puedes cambiar las cifras de ventas, costos o tasas de interés en diferentes escenarios y ver cómo se reflejan en los resultados financieros. El uso del condicional sí en Excel es una forma muy útil para realizar evaluaciones lógicas y tomar decisiones basadas
en diferentes condiciones. La función sí permite realizar una prueba lógica y devuelve un resultado en función del resultado de esa prueba. La sintaxis básica de la función sí es la siguiente. La prueba lógica es una condición que se evalúa como verdadera o falsa. El valor sí verdadero es el valor que se devuelve si la prueba lógica es verdadera. El valor sí falso es el valor que se devuelve si la prueba lógica es falsa. Aquí hay algunos ejemplos para ilustrar cómo se utiliza la función sí. Ejemplos básicos. En este caso, si el valor de la celda A1 es mayor que 10, la función devuelve mayor que 10. De lo contrario, devuelve menor o igual que 10. En la siguiente, aquí se compara el valor en la celda A2 con el valor en la celda B2. Si A2 es mayor que B2, la función devuelve A es mayor que B. Si A2 es menor que B2, devuelve B es mayor que A. Si ninguna de estas condiciones se cumple, devuelve A es igual a B. La función sí se puede combinar con otras funciones y operadores lógicos en Excel para crear evaluaciones más complejas. Es una herramienta poderosa para realizar análisis condicionales y automatizar procesos en una hoja de cálculo. Diferencia del análisis y sí otros tipos. La función sí se enfoca en la evaluación de condiciones, toma de decisiones, mientras que en el análisis de datos comunes y el análisis con escenarios se utilizan para examinar y procesar datos de manera más avanzada y para evaluar diferentes situaciones hipotéticas, respectivamente. Cada uno tiene su propia finalidad y aplicaciones en el análisis de datos y la toma de decisiones en Excel. Muchas gracias a todos por su atención.